Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Robin. Robin. Vale. Preguntamos a nuestros invitados, pregunto siempre por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues si yo pienso en el mar, yo pienso sobre todo en mi infancia, en los veranos con mis abuelos, en Águilas, un pueblo de Murcia, aquellos veranos entre los 7, 8 años y los 10, 12. Íbamos todos los agostos, bueno, te diría que incluso más, yo creo que nos pegábamos allí como mes y medio, disfrutando de aquella playa al cuidado de los abuelos y claro, es algo que se te queda para siempre, ¿no? ¿Y sabías que Paco Raval era de ahí? Sí. Sí, bueno, no era aquel entonces. Yo recuerdo, a lo mejor, haber escuchado a mis abuelos hablando, pues Paco Raval es de aquí y demás, porque yo en aquel entonces cualquier figura artística quedaba muy alejada, ¿no? Con 8 años, con 9, Claro. te preocupabas de jugar y hacer castillos en la arena y poco más. Claro, claro. ¿Y hemos sido pinchitas? ¿Las pinchitas? Las pinchitas son de otro sitio. Las pinchitas son, mira, casi me sale. Las pinchitas son de Algeciras, que también es otra época muy conectada con el mar, porque yo nací en Algeciras, me fui muy pequeño de allí, pero luego volví para algunos años de adolescencia, y sí que es verdad que aquellas pinchitas que hacíamos en la playa del Rinconcillo, en la playa de Getares, con los colegas, con las guitarras, con las cervezas. Allí se llama pinchita porque supuestamente pones a la brasa unos pinchitos para cenar algo, pero yo no vi un pinchito jamás en la vida, ¿no? Allí había de todo menos pinchitos, o sea, había mucha cerveza, mucho tinto de verano, pero no había pinchito ninguno, ¿no? Y también era un momento, bueno, que también llevas para siempre, ¿no? Que son, las relaciones que haces que son para toda la vida, esos colegas del alma del instituto, esas primeras novias, pues una época estupenda y también muy conectada con el mar. Muy divertida. Sí. Vale, ha salido Águilas, Murcia, ha salido Algeciras, saldrá también Córdoba en esta conversación, ¿no? Córdoba no tiene mucho mar de momento, pero sí, Pero sí yo mucha pasé... infancia, ¿no? Sí, mucha infancia, sí. Yo después de nacer en Algeciras, ya con menos de un año, mis padres pues, decidieron trasladarse a Córdoba, y de Córdoba a un pueblo de Córdoba que se llama Bujalance, y allí estuve pues yo creo que fue como hasta los 11, 12 años, y toda mi infancia fue allí correteando entre olivos, que era lo que teníamos alrededor. Siempre has contado, o en varias entrevistas has contado, que tu padre y tu madre, no sé si los dos, eran emprendedores, lo que ahora se conoce como emprendedores, Sí. que iban haciendo negocios de aquí para allá, ¿no? Por eso viajasteis también Se les tanto. ocurrían cosas, mira, hace unos meses, bueno, para Navidad quedé con mis hermanos en una casa y sus familias, ¿no? Y pensamos que el hacer relación de primos siempre viene muy bien para su futuro y para ellos, ¿no? Para los enanos. Y hablábamos y hacíamos un poco repaso de todas las cosas en las que se había embarcado mi padre y mi madre de la mano. Porque el carácter emprendedor lo tenía mi padre, y ellos, que hacían la pareja perfecta, pues iban de la mano a todo, ¿no? Y nos daba la risa, o sea, pero llorando de la risa, recordando la infinidad de cosas que pudieron arrancar de todo tipo. Mi padre trabajó de director de un banco. Siempre decía que él había empezado llevando cafés y que en muy poco tiempo había conseguido subir y tal, no sé cuánto. Y nos reíamos porque con lo que le había costado, luego de repente lo dejó muy pronto para dedicarse a mercadear con aceite de oliva, con antigüedades, con zapaterías, joyerías. El primer videoclub del pueblo, o uno de los primeros, lo montó él. O sea, y fue un culillo de mal asiento, y de repente hubo un momento en que pensó que para todos nosotros, que hablando con mis hermanos nunca llegamos a ponernos de acuerdo si lo hizo bien, si lo hizo mal, pero yo sí que tengo en el corazón que lo hizo por nuestro bien, al fin y al cabo, y decidió que todos nos mudáramos a Barcelona, pues para tener un mejor futuro del que puedas tener en un pueblo pequeño de provincias, ¿no?
y esa fue una más de sus locas corredurías que emprendía. ¿Es verdad que tu padre tenía ese tic de mover las monedas dentro del bolsillo? Pero bueno, me sorprende muchísimo que hayas podido descubrir esto. Era una cosa que nos ponía a todos muy nerviosos, pero claro, yo pienso en mi padre y pienso haciendo ese tic. Sí que es verdad que fíjate que para la construcción de personajes, yo creo que es muy válido cuando le das un tic a un personaje, un tic de personalidad, no un tic nervioso. Algo que el personaje repite, ¿no? Yo he hecho algún personaje que tiene tics más evidentes que otros, pero sí que es verdad que mi padre era un gran personaje y tenía esa manía de darse con pues con la muñeca, daba como golpecitos, ¿no? En las monedas que siempre llevaba sueltas en el bolsillo del pantalón, porque nunca fue una persona de cartera, nunca fue una persona de agenda, todo lo tenía en la cabeza, siempre pensaba que te había contado las cosas que tenía que haberte contado y que nunca te contó, y era un poco cajón desastre su cabeza a ese nivel, sí. Bueno, decides estudiar teleco, Sí, ¿no? Ingeniería sí. superior o Esa decisión técnica de es un poco... telecomunicaciones, ¿cómo fue eso? Claro, esa decisión es un poco... decir que fue mi decisión también es un poco grande, porque efectivamente mi padre, que era el hijo de una familia, bueno, mi abuelo era guardia civil y no tenía muchos recursos para llegar a fin de mes. Mi padre era el hermano mayor de 5, de 4 hermanos y una hermana. Y él siempre decía que en cuanto tuvo edad para trabajar, empezó ya a traer dinero a casa. Y para él, edad de trabajar eran los 7, 8 años. Quiero decir que en cuanto pudo empezar a hacer algún recao y traer alguna monedilla, pues bienvenido era, ¿no? Y él no tuvo la oportunidad de estudiar, sí que intentó hacer enfermería mientras trabajaba en el banco. Lo estudiaba por las noches, trabajaba por las mañanas y estudiaba por las noches. Y casi se lo llegó a sacar contaba él, hasta un momento en el que tuvo que asistir a una práctica en la que amputaban una pierna. Y dijo, vale, esto va a ser que no es lo mío. Y entonces se fue huyendo de allí y no llegó a terminar la enfermería, pero bueno. Bueno, entonces decides estudiar la carrera. Vale, te he traído, no sabemos todavía quién está detrás de este Robin, no lo voy a decir todavía. Vamos a repasar desde la orilla que hemos arrancado hasta el faro donde llegaremos, tu vida en unas cuantas escenas. Okay. Vale, entonces, esta que te voy a poner no es tu voz, no eres tú. Okay. Pero quiero que me digas qué te provocó esto, por qué hizo algo en ti que te hizo salir corriendo a llorar. Escucha esto. Pues, señor, es cosa hecha. Wow. El alma del buen don Diego puede a mi ver con sosiego reposar muy satisfecha. La obra está rematada con cuanta suntuosidad su postrera voluntad dejó al mundo encomendada. Y ya quisieran, par 10, todos los ricos que mueren, que su voluntad cumplieren los vivos como esta vez. Mas ya de marcharme es hora. Todo corriente lo dejo y de Sevilla me alejo al despuntar de la aurora. Mármoles que mis manos pulieron con tanto afán, mañana os contemplarán absortos los sevillanos, y al mirar de este panteón las gigantes proporciones tendrán las generaciones la nuestra en veneración. Mas yendo y viniendo días se hundirán unas tras otras, mientras en pie estaréis vosotras, póstumas memorias mías, oh frutos de mis desvelos, peñas a quien yo animé y por quienes arrostré la intemperie de los cielos. El que forma y se os dio, vaya a perderos de vista. Velad mi gloria de artista, pues viviréis más que yo. ¿Mas quién llega? Y quien llega es Don Juan. Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio. Bueno, o sea, me ha volado la cabeza, por supuesto, porque esto fue lo primero que hice. Yo hago las pruebas de acceso a la Escuela Superior de Arte Dramático en Córdoba, que fue donde yo estudié. Y antes de que dijeran quién estaba admitido o no, en una de las veces que pasé por la escuela con el ansia de saber si ya habían salido aquellas listas,
uno de los profesores que había hecho aquellas pruebas me miró y me dijo, tengo un papel para ti en el Tenorio. Y fue como, pero a ver, no puede ser. Yo todavía no estoy aceptado en las... Nada, tienes un papel en el Tenorio. Bueno, y entonces era el papel del escultor, que tenía 2 escenas. Un primer monólogo y luego una segunda escena con Don Juan. Empecé a asistir a los ensayos, muerto de miedo, y era una obra que se iba a representar itinerante en el Palacio de la Merced, que es la Diputación de Córdoba. Itinerante quiere decir que cada escena se hacía en un sitio distinto y era el público el que se iba moviendo por el palacio, una cosa maravillosa. Todos entusiasmados con aquello. Habíamos hecho los ensayos generales, yo iba a hacer la escena, esas 2 escenas en un patio con claustro y toda la gente estaba alrededor, sentada, supuestamente en aquellas sillas que se habían puesto ad hoc para la ocasión. Y yo aparecí allí con aquel cielo de Córdoba estrellado, que al principio se hacen referencia a las estrellas, esta noche estrellada y demás, y hacemos todo el ensayo fantástico y demás. Y llega el día del estreno. Además había una cosa, y es que esta parte, el escultor, después de un descanso, arranca la segunda parte, ¿eh? Que hay como una responsabilidad y como que todo se para, el público sigue, bueno, pues con este clamor, ¿no? De que me siento, no, quita no sé cuánto, y las luces se empiezan a apagar, y entonces ahí arranca tu escena, ¿no? Hay mucho vértigo ahí. Y justo antes de que empiece la escena, se pone a diluviar. Con lo cual no podemos hacer la escena ahí, no tenemos que cambiar de sitio. ¿Cómo que cambiar de sitio? Hemos ensayado la escena aquí, ¿dónde vamos a ir ahora a hacer esta escena? Y entonces de repente deciden ponerlo en otro sitio, en un salón, a cubierto, por supuesto. La escena estaba montada dando vueltas alrededor de una fuente que había en el centro, y el público, ya te digo, estaba alrededor. Y sin embargo, claro, de repente ahora la italiana, el público allí en un lateral, no había fuente. Yo de repente, aquella incertidumbre brutal, a mí el corazón, por supuesto, se me va a salir por la boca. Y salgo, le echo valor con aquel traje en colores ocres y aquel sombrero con pluma y las canas pintadas. Y de repente te pones a decir aquello de con esta noche estrellada y miras y ves un techo a menos de 1 metro de tu cabeza, diciendo, hostia, pues esto es un desastre. Pero bueno, iba saliendo, el público se callaba, te iba escuchando, tú de momento no te ibas trastabillando, terminas el monólogo, aparece Don Juan, haces como un intento de empezar a hacer la escena como la tenías ensayada, a dar vueltas, y notas que el que hacía de Don Juan, que tenía más experiencia porque estaba en unos cursos superiores, te pone un gesto en la cara como diciendo, no quieto vayas ahí por ahí, vamos a hacer la cosa tal cual, con toda su sabiduría que tú no tenías. Y bueno, conseguí terminar la secuencia, conseguí que la voz terminara de salir del cuerpo y salgo de escena. Y cuando salgo de escena, justo lo que había al lado era aquel patio en el que habíamos ensayado, que estaba vacío. Donde estaba lloviendo a mares. Donde estaba lloviendo a mares y estaban todas aquellas sillas puestas, solas. Estaba a oscuras, no se veía nada, algo muy en penumbra, y de repente me fui a una de esas sillas y me vino todo de golpe. Me senté, empecé a llorar como un niño pequeño y fue una sensación maravillosa de decir, ostras, creo que va a ser esto. Creo que esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y ya nunca se fue. ¿Hacía cuánto que no relatabas así esa escena del escultor Don Juan, salir, sentarte en esa silla que estaba preparada para el público en principio, sí, lloviendo a cántaros, así relatada como si fuera un cuento? No lo sé cuánto tiempo hace, pero la mantengo en mi cabeza como si ahora mismo estuviera pasando. O sea, no se me ha olvidado ni un solo segundo de lo que fue toda aquella sensación, no solamente de ese momento en concreto, sino de todo lo que fue aquel proceso de preparar aquella función, con los ensayos, con el compañerismo, con toda la gente que tenías alrededor intentando hacer algo al mismo tiempo y con un propósito común, buscando la bondad de transmitir algo. Y notabas cómo el público encontraba la sintonía contigo y se generaba esa cosa espectacular que pasa en teatro, que es esa magia en la que cuando tú estás en el escenario y el público está delante de ti, hay una comunicación tácita, hay una comunicación
que no se verbaliza, pero que está ahí y se siente y la puedes abrazar, es que la puedes tocar, puedes, es como si existiera una especie de carne entre el público y tú, y entre el público y tú, o quien esté en el escenario, pudierais amasar esa energía que se genera ahí, ¿no? Todo aquello, todo ese proceso, todo ese maquillaje, todo ese vestirse, el ayudar a poner ese corpiño, el ayudar a poner esa capa. Se me ha roto las medias para ponerme la calza. ¿Qué hago? Yo tengo unas, te las dejo, están usadas, da igual, no me importa. O sea, todo aquello fue tan maravilloso que claro, me dejó enganchado para toda mi vida. Bueno, ¿y cuando estás en Las Palmas con unos colegas y ves un anuncio? Esto no es tan romántico. Eso Y no ves es tan un anuncio romántico. para un casting y dices, ¡hey! Un anuncio para un casting, voy a ir. Eso fue antes de arrancar Arte Dramático en Córdoba. Precisamente por todo aquello fue por lo que fuimos a Córdoba. Yo lo he contado alguna vez, ¿no? Lo que son las decisiones pequeñas que tomas en la vida y cómo te pueden cambiar todo tu futuro. Íbamos por una calle, giramos para ir a otra y podíamos haber girado por cualquier calle, pero giramos por esa en concreto, que había una tienda de fotografía, de aquellas, el típico estudio de revela tu rollo. De cuando revelábamos. Efectivamente, cuando revelábamos y todo era analógico. Y en la puerta había un cartel en el que buscaban un actor para un cortometraje. Yo decidí entrar. José, que venía conmigo, un colega de toda la vida que sigo manteniendo, como si fuera mi hermano, me dijo, o sea, pero ¿a dónde vas? ¿Qué vas a preguntar el qué? No, lo del actor, lo del casting. ¿Pero qué casting de qué? Pero tú no eres actor, ¿pero qué dices, tío? Y pregunté, me dijeron que el casting se había terminado ya. Me dio mucha rabia, todavía no entendía por qué. Y bueno, salí de allí, giré la esquina y había una terraza con mesas y de repente escuché que una o sea, personas que habían en una de aquellas mesas que estaba la terraza abarrotada, estaban hablando del casting que acababan de hacer. Y dijo, hostia, estos son... Digo, José, te veo luego, me voy a acercar a esta gente. Estás como una regadera, tal. Y sin embargo, pues allí que fui, me puse a hablar con ellos, me permitieron hacer el casting al día siguiente. José vino conmigo, hice el peor casting de mi vida, por supuestísimo. Incluso José me decía, ¿pero qué estás haciendo? Porque fue terrible, 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 y aún así me lo dieron. Y luego me confesó una de aquellas personas que estaba sentada en aquella mesa, que era el director, que cuando yo ya me acerqué y empecé a enrollarme con ellos, ya dijeron, va a ser este y ya está. Y sí, el casting fue un paripé, que bueno. Perdón, ¿te acuerdas de lo que te hicieron hacer? Igual no. No recuerdo exactamente. Porque tú no tenías ninguna experiencia. Cuando hemos hablado del Tenorio, o sea, ya estabas a punto de entrar en la escuela de arte dramático. Estamos hablando de años antes o de un tiempo antes. Pues el año anterior. En el que no habías hecho nada. Claro, el año anterior. O sea, entonces te pones delante de una cámara y que no sonríe o di algo. Mira, yo no es que no tuviera experiencia. Yo es que no tenía ni idea, ni la más remota idea, ni siquiera de que se podía estudiar arte dramático. O sea, una cosa completamente alejada de mi persona. Yo estaba haciendo ingeniería. Y para mí en aquel entonces los actores o crecían por generación espontánea o eran como los gondoleros de Venecia que van heredando la propiedad. Pero para mí no existía nada que me pudiera hacer pensar que aquello se pudiera estudiar o que se pudiera trabajar de aquello o algo así. Y claro, a raíz de hacer ese corto, que el resto de los actores sí que pertenecían a una compañía de teatro de allí de Canarias, pues claro, empiezas con el contacto con ellos tenían que hacer una función de teatro y necesitaban unos músicos en directo. Y justo este José del que te hablo, Nathan, que era otro amigo de origen polaco, y yo pues dijimos, oye, nosotros tocamos aquí algo y tal. Y claro, empiezas a asistir a los ensayos, empiezas a enterarte de que esto se puede trabajar, que hay escuelas oficiales, que bueno, que hay todo un mundo detrás de todo aquello, y fueron los que me abrieron un poco las puertas a irme a Córdoba precisamente. Oye, perdón, ¿tu padre, que tenía tantas ganas de que estudiaras o que tú de alguna manera has dicho que al principio estudiaste porque tu padre no había podido estudiar y tal, que dijo cuando anuncias en casa voy a dejar Teleco y me voy a hacer actor? O sea, si era algo alejado a mi persona, imagínate a mi padre. O sea, era una cosa... Fue curioso porque, pero claro, con aquella edad, con pues, ya 20 años o 19, no sé... Claro, yo tengo un par de hermanos mayores a los que llamé primero para pedirles consejo. Decía, oye, me pasa esto.
¿cómo creéis que debo planteárselo a papá y demás? Y tengo un hermano que es un cachondo que tú dices lo que no va a haber ningún problema, por favor, papá te va a entender y tal. Y me animó y dije, pues mira, pues fantástico, pues voy a llamar y se lo voy a decir. Y fue todo lo contrario, fue un desastre. Mi padre me soltó aquello de, ¿pero de qué vas a comer? Pensaba que iba a ser un desastre. Sí que es verdad que entró por el aro, yo me fui a hacer las pruebas de arte dramático a Córdoba. Decidí Córdoba por una sencilla razón, y es que mis orígenes son de Córdoba y pensé que para él sería más fácil aceptar que yo lo hiciera en Córdoba. Me podía haber venido a Madrid o podía haber ido a Barcelona o a Málaga, a cualquier otro sitio, pero fue exclusivamente por eso. Luego me alegré mucho de pasar por la escuela de Córdoba. Y el primer año, el segundo, sí que estaba muy a la contra, como que no me preguntaba nada de nada ni tal. Mi madre sí que ha tenido un poquito más esa vena más artística, que a lo mejor he podido heredar algo de ella, pero mi padre nada, mi padre en absoluto. Y sí que es verdad que hay un momento, al finalizar tercero de la carrera, son 4 años, en el que a mí me becan para ir a Finlandia, para estudiar en Finlandia, y bueno, pues cogían a un chico y a una chica de la escuela para mandarlos para allá. Y a mi padre aquello le dejó un poco... ¿Cómo que te han cogido a ti? ¿A ti te han cogido de toda la escuela? Y a Finlandia ni más ni menos. ¿Esto qué es? Sí, papá, me han cogido a mí, pero tú entonces... Digo, no, me han cogido. Y ahí como que le cambié un poco el gesto. ¿Será que va algo? Claro, le cambié un poco el gesto. Y ya después de aquello, ya llegué para Madrid, empecé a trabajar. Recuerdo haber trabajado en una compañía con aquel director, con José Tamayo, que hizo aquello de la antología de la zarzuela por todo el mundo y demás, y que aquel nombre sí le sonaba un poco más a mis padres, y era como que vas a trabajar con don José Tamayo. Sí. Bueno, y entonces poco a poco fue entrando y al final estaba tremendamente orgulloso, muchísimo antes de cualquier éxito posterior que yo haya podido tener como más evidente, ¿no? Pero... ¿Por qué Álvaro Morte se ha puesto Robin? Pues mira, hago referencia a aquellas pinchitas ahora, otra vez, a la época de Algeciras. Cuando yo llegué de vivir en Mataró, con mi familia llegamos a Algeciras otra vez, dejamos Algeciras cuando yo tenía 1 año y luego volvimos cuando yo tenía, 15, 16 para hacer segundo de BUP. Y entré allí en un grupo de amigos que sigo manteniendo, a los que adoro, de Algeciras, y bueno, es muy andaluz tener un mote, ¿no? Y todo el mundo te llama de alguna forma. Y cuando yo entré allí, estaban como muy empeñados en que tenían que encontrarme un mote cuanto antes. Y aquello pues no salía, buscaban opciones de aquí y de allá y no salía, porque llamarme el Nuevo hubiera sido muy fácil. Y de repente fue tan sencillo como que un día aparecí como con una especie de jersey de terciopelo verde, con una raja aquí, un cordón negro. Entonces, o sea, todo el mundo fue unánime, la cosa esta de parecer Robin Hood, y de ahí se quedó en Robin, esa cosa tan sencilla, ¿no? Que fíjate luego qué curioso, ¿no? Qué vueltas, qué conexiones a veces tiene tan raras o tan maravillosas la vida, que luego sí que he hecho un personaje muy icónico que me ha puesto en un lugar muy concreto, que ha sido el profesor de La Casa de Papel, que él mismo en el primer capítulo decía, vamos a ser los Robin Hoods de toda esta gente, ¿no? Sabes que toda la entrevista, sin haberlo pretendido, está girando en torno a tu trayectoria en el mundo de la interpretación y también a tu padre, porque cuando te preguntaba por el sonido de la mano de tu padre con las monedas y hablabas de un tic, sí, de un tic que le convierte en personaje, yo sé que luego tú utilizaste también esa asociación de ideas, ¿no? Y entonces le diste al profesor de La Casa de Papel el tic de colocarse las gafas. No te llamas Álvaro Morte, es un apellido artístico. Sí. Muchos amigos tuyos te decían, tendrías que haberte llamado Álvaro Vida, ¿no? Porque además te diagnosticaron un tumor en la pierna y tu padre dejó enfermería cuando vio cortar una pierna. Sí. Y de alguna manera tú con ese tumor igual pensabas, o me cortan la pierna, me muero, lo que sea, ¿no? Me dijeron que me cortaban la pierna, me dijeron que no sabían cuánto me quedaba, tal, pero bueno, ya está, al final todo. ¿Tú siempre lo viste en positivo, aquello? Bueno... Fue antes de todo, ¿no? Fue antes de La Casa de Papel. Sí, fue mucho antes. Yo creo que ahora hace como 15 años de esto. Fue una opción que yo tomé. Por supuesto, cuando te dan una noticia de este tipo,
pues bueno, te lo puedes tomar de muchas formas, eres completamente libre de tomártelo como quieras, tienes todo el derecho de sufrir, porque sí que es verdad que últimamente hay como una corriente con la que yo no estoy nada de acuerdo, que es esta de, no, si tú crees que te vas a curar, te curarás y seguro que vas a ganar la batalla y tal. O sea, el enfermo ya tiene bastante con lo que tiene. Quien tiene que luchar por salvar al enfermo es el médico. Y si el médico tiene dinero para salvarlo, lo hará mejor y más rápido. Pero no podemos volcar la responsabilidad de que te cures o no, si estás más o menos animado, o si te lo tomas mejor o peor. Yo sí que es verdad que siempre he sido un tipo muy optimista. Me encanta reírme un poco de todo lo que puedo. Reírme siempre que puedo. Incluso de las cosas de las que no puedo reírme demasiado también me río un poco, que creo que es la actitud más sana. Y yo intenté tomármelo así. No quiero decir que me lo tomara cachondeo, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que intenté que no me tirara abajo el ánimo. Porque esto sí era en tu trayectoria como actor. No estabas todavía en La Casa de Papel. Sí, claro. Pero claro, era en plena... Empezabas a madurar y a crecer. Sí. Y pensarías, bueno, pues nada, hago de... Sí, pero bueno, las cosas pasan en la vida porque tienen que pasar. Y yo creo que la opción es aprender de todo lo que te pasa, madurar y gestionar como puedas. Sí que es verdad que eso me podía haber pasado en cualquier momento de mi vida. Me pasó en ese momento. Y sí que es verdad que hay una parte que dices, bueno, si me van a cortar la pierna, ¿cómo voy a seguir yo trabajando de actor? Pero bueno, preferí no pensarlo y al final todo afortunadamente salió muy bien y no ha vuelto a dar la cara nunca más. O sea que... ¿Tú cómo llevaste el salto a la popularidad que te produjo el papel del profesor en La Casa de Papel? Tú eras el mismo que iba a pedir un crédito, entiendo, el mismo que entraba en una cafetería, el mismo que iba a un supermercado, eras la misma persona. Solo que yo no he pedido un crédito en mi vida porque yo soy actor y a los actores no nos dan ningún tipo de crédito nunca porque tenemos un trabajo estable. Pero sí, O sea, de pronto es como un personaje tan importante, tan popular en realidad, bueno, sí, un personaje a nivel mundial, que parece que el personaje puede poder con uno. Que ya soy la misma persona que se acostó ayer, me levanto siendo de otra manera y empieza la gente a mirarme con otros ojos. ¿Eso lo habéis pensado? Claro, hay cosas que tú no controlas, que ahí es donde entra un poco el vértigo de lo que pueda pasar. Yo he tenido la suerte de que la gente ve en el profesor un personaje quizá que impone cierto respeto. Entonces, el acercamiento que ha tenido siempre la gente hacia mí ha sido muy respetuoso. Te diría en el 100% de los casos. Sí. Ha habido algún acercamiento que a lo mejor no era el propio, pero justo se dan cuenta y, ay, perdona, tal, ¿no? Pero sí que es verdad que es un proceso que te cambia la vida. Sería un falso si dijera que no, te la cambia completamente. Te la cambia en muchos ámbitos. Te la cambia a nivel laboral, por supuesto. Yo ahora me encuentro en una situación maravillosa en la que puedo acceder a proyectos a los que antes no hubiera sido impensable que pudiera acceder, y te la cambia también a nivel personal, porque es una cosa que salpica a muchos ámbitos que no tienen por qué querer esto. Tú cuando decides hacerte actor, al principio piensas, cuando te metes en primero arte dramático, que vas a trabajar en Hollywood, luego llega un momento en que te das cuenta de la realidad, bajas tus expectativas, digamos un poco, y acabas viendo que llegas a Madrid y que si te dan un papel en cualquier compañía cutre de teatro en la que mínimamente te puedan pagar 20 euros por una actuación, ya eres feliz, ¿vale? Entonces, hay un momento en el que de repente todo esto cambia. Y tú, como te decía, cuando eres actor y te metes en todo esto, hay una parte que tiene que estar abierta en tu cabeza por si eso sucede. Es muy raro que suceda. Pero si sucede, oye, eres tú quien te has metido en esto. Nadie más tiene la culpa de esto. Solamente tú con tus decisiones. Y si esa puerta efectivamente se abre y te llega el golpetazo de la fama, pues chico, no haberte metido, ¿no? Hay una cosa que es así, que es justa, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente que está a tu alrededor no ha decidido eso. Y sin embargo también
les llega, ¿no? Esa marea, inevitablemente, ¿no? El tema de cómo gestionarlo, bueno, intentas efectivamente mantenerte siendo el mismo que has sido hasta ahora, o al menos intentas hacerlo. Aprendes también a poner ciertos límites. Y luego también hay una cosa que es muy sana, yo creo, que es intentar empatizar con toda esa vorágine que pasa alrededor de lo que tú estás significando en ese momento, ¿no? A mí hay días que se me pueden acercar a pedirme una foto, no sé, 50 personas. Yeah. Y yo me pongo en el lugar de cada una de esas personas y es la primera vez que se acerca a una persona a pedir una foto ese día. Es completamente distinto. Entonces, ayuda mucho a entender todo lo que pasa y a sobrellevarlo, el empatizar con la persona que tienes delante. Álvaro, ¿te ves en Hollywood ganando un Oscar? ¿Por qué no 3? Mara, ¿para qué vamos a estar aquí escuetos? Vayamos a por 3 Oscars. Pues mira, ojalá. ¿Por qué no? No lo veo imprescindible, no es que sea mi sueño, pero la vida me ha sorprendido tantas veces que hoy por hoy ya no creo que haya que decir, esto está muy lejano o esto está muy cercano. Ninguna de las dos cosas. Creo que no podemos ni asumir nada, ni dar nada por hecho, ni tampoco renunciar a que puedan pasar otras cosas. Yo creo que todos podemos tener sueños, pero yo creo que la manera que yo considero inteligente de tener un sueño es el intentar conseguirlo. Luego lo conseguirás o no. Pero si solamente vas a disfrutar si lo consigues, tienes un problema. Porque en el mundo, además, en el que me muevo yo, que se cumplan esos sueños es tremendamente complicado. Yo hablaba con un gran amigo de Córdoba, Rafa de Vera, grandísimo actor, y él hace unos años, cuando yo acabo teniendo como este éxito de La Casa de Papel y demás, ¿no? Que él me decía, joder, tío, Álvaro, ojalá algún día, tal, no sé cuánto, y le decía, Rafa, tío, el ser actor es otra cosa. El ser actor no es tener un éxito con un papel. El ser actor es el no saber si vas a llegar a fin de mes, el presentarte a castings y que te digan que no, es la absoluta incertidumbre, es el estar expuesto a las críticas continuamente, es la inseguridad, son muchísimas cosas que si te gusta eso, sea actor. Pero si solamente te gusta el éxito, es tan raramente conseguible que yo no aconsejaría a nadie que se metiera en el mundo de la interpretación si lo que le gusta es eso. Uh-huh. Tenemos que casi despedirnos, pero vuelvo a... ¿Por qué? No, quiero más. Pero es que vuelvo al claustro, porque todo eso que estás diciendo, en realidad, el día del Tenorio, en el papel del escultor, a ti te pasó. Todo salió como no estaba previsto. Todo lo que tenías ensayado, pensado, todo el montaje que tenías en tu cabeza, cómo ibas a salir, cómo ibas a relacionarte con el público, dando vueltas alrededor de esa fuente. Todo se va al garete porque está lloviendo a cántaros. Sin embargo, lo que sentiste haciendo esa escena fue tan potente que te hizo salir al claustro y llorar y decir, a pesar de todo, esto es lo que quiero. Claro, es que la emoción fue tan brutal. De tener todo en contra, esto es lo que quiero. Yo fíjate que yo cuando me enfrento a la construcción de los personajes, lo que es en mi trabajo de campo, el trabajo que haces en tu casa más allá del que haces en el set luego, yo soy muy racional y soy muy de controlarlo todo y de llevarlo todo muy pensadito y muy trabajado y muy estudiado, ver todas las posibles vertientes que puedan aparecer, las posibilidades que puedan surgir en la escena y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que si te limitas a eso estás perdido. Creo que el trabajo más importante o el nivel de trabajo óptimo al que se ha de llegar es que trabajes tanto algo que haya un momento en que lo olvides y que dejes que lo importante pose y ya no lo pienses. Con lo cual, eso es lo que te da libertad. A mí, el trabajarlo tanto es lo que luego me da libertad en la escena para poder estar abierto a lo que pase. Porque hay todo un trabajo previo que sostiene que esa libertad
esté dirigida hacia donde tiene que ir, ¿no? Ese día, en el claustro, estaba todo muy ensayado, estaba todo muy preparado. Llevamos meses ensayando. Yo aquellas dos escenas, perdón, no sé cuántas veces las repasé una y otra vez. En aquel entonces estoy seguro que te lo podía haber dicho al revés. O sea, y sin embargo en ese momento tiene que cambiar todo, pero el trabajo está ahí. Y te permites que aquello pueda finalmente suceder, ¿no? Y ahí es donde pasa la magia. ¿No tienes miedo a que no suene el teléfono, no un día, en una semana, sino a que de repente deje de sonar? Bueno, miedo. Es que el miedo, la definición del miedo también es un poco complicada. Miedo no, pero sobre todo porque he aprendido que es parte del proceso y que si llega a suceder, pues habrá que buscar otra manera, otra forma, otra alternativa, habrá que reinventarse y ya está. Mi padre lo hizo un montón de veces y soy su hijo y estoy seguro de que de alguna manera podría sobrevivir. Pero no, miedo no. Él sí vio el éxito, ¿no? El éxito del papel del profesor en La Casa de Papel. Sí, lo vio. Él no llegó a ver estrenada la última temporada, pero sí que es verdad que era muy gracioso porque él de repente venía a visitarme con mi madre a Madrid y llegaba con un taco de fotos mías y empezaba, oye, esto es para la de la fotocopiadora de no sé dónde, esto es para la de la panadería de no sé qué, tal y cual. Digo, pero papá, dice, no, han sido ellas que sacaron el tema y yo dije, pues fíjate que es mi hijo y tal. Digo, es imposible, papá, que hayan sacado todas estas personas este tema. O sea, basta ya. No. Estaba como tan orgulloso que el tipo iba como repartiendo fotos por ahí, ancho como, bueno, era muy divertido. Bueno, Álvaro Morte, vámonos a un faro. Dime con quién te gustaría estar. Pues estar solo, acompañado, encontrarte, reencontrarte, lo que quieras. ¿Y qué música estaría sonando? ¿Y por qué? Pues mira, hemos hablado de mis padres, hemos hablado de mis hermanos, hemos hablado de mis amigos y a mí me haría muchísima ilusión poder tener un reencuentro pequeñito con mis abuelos. Porque ya no me queda ninguno de los cuatro. De dos de ellos hace muchísimos años ya que se fueron, muchísimos. Y ellos sí que fueron completamente ajenos, algunos de ellos ni siquiera del hecho de que yo me hiciera actor. Con lo cual me gustaría retomar una tardecita con ellos, un cafelito con leche con sus magdalenas, una merienda al lado del faro, ya cuando empieza a atardecer. Y creo, por respetar un poco su época también, que a lo mejor cogería, como decían mis abuelos, un transistor, que era donde escuchaban la radio y demás, pegadito a la oreja, y a lo mejor ponía el Unforgettable de Nat King Cole, porque efectivamente para mí son absolutamente inolvidables. Pues aquí te dejamos con ellos, en el faro. Álvaro Morte, ha sido un placer esta conversación, ya teníamos muchas ganas de que fueras Gato Pardo, así que te agradezco mucho. Ha sido un honor ser un Gato Pardo con vosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far.